vez más, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse hoy. Mi nombre es César Maya. Soy capacitador del área de capacitación técnica de Residio para México y Latinoamérica. Llevo ya 6 años con Residio. Yo era originalmente representante de soporte técnico, primero el área de confort y después de seguridad, para luego pasar al área de capacitación técnica. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema, de hecho lo tocamos bastante, es acerca de los humidificadores, aunque realmente no le prestamos la atención que deberíamos. Ese, de hecho, es un problema, porque se siente o se ve mucho como un lujo y en algunos casos se puede volver una necesidad. En este caso, bueno, vamos a dar una pequeña introducción. De entrada, como siempre en Residuo, no nos gusta hablar directamente del producto, sino de los conceptos detrás, de por qué es que existe la necesidad en primer lugar, cómo es que funciona la solución, entre otras cosas. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Empezamos primero con qué es la humedad. La humedad viene a ser solo vapor de agua que existe en el aire, básicamente. Es muy sencillo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la ducha y con agua caliente y salimos y vemos que hay un montón de vapor ahí en el espacio, bueno, todo eso es justamente humedad. Y en parte, ese ejemplo nos sirve muy bien porque vamos a encontrarnos con que no es lo mismo la humedad que la humedad relativa. La humedad relativa viene a ser específicamente la cantidad de aire frío que existe en una temperatura, porque podemos tener, por ejemplo, vamos a decir unos 24 grados, ni muy frío ni muy caliente, pero una gran cantidad de aire frío que se encuentra en esa misma temperatura, como cuando estamos, por ejemplo, en diciembre, justamente aquí en México, lo que pasa muy seguido es que estamos afuera y se siente el sol como nos da con todo su poder. También se siente una temperatura un poquito más alta, pero notamos que el aire está muy frío. Y eso es justamente porque hay una cierta cantidad de aire frío específicamente en esa temperatura. Esta humedad relativa nos va a ayudar a entender mejor cómo es que se puede manejar la humedad en cuanto a todos los conceptos de cuál es la temperatura de confort, cómo nos afecta la temperatura en realidad también, cómo nos afecta también la supervivencia de ciertos microorganismos y cómo nos puede afectar a nosotros como personas. Particularmente, la humedad relativa, así como lo vemos de aquel lado, específicamente en una temperatura puede causarnos una sensación térmica muy diferente de lo que tengamos en realidad. Si, por ejemplo, utilizando ese, ese escenario en diciembre, si tenemos una humedad relativa bastante alta, algo que suele suceder en algunas regiones, lo que va a suceder es que la temperatura se sienta con una sensación térmica muchísimo mayor de lo que realmente tenemos. Y viceversa, si la humedad empieza a descender rápidamente, entonces la temperatura, aunque tengamos una lectura adecuada, digamos, de cuál es la temperatura, la sensación térmica va a ser muchísimo menor. Y eso nos va a afectar en el ambiente. Bueno, no hay mucho que podamos hacer, pero en lo que se refiere a la comodidad de los usuarios específicamente, ellos van a sentir cuando tengan su termostato trabajando que el aire acondicionado no les da suficiente calor o no les da suficiente frío en algunos casos, dependiendo de cuál sea su sensación térmica específicamente, y esto les va a causar un disconfort justamente de su sistema, algo que de hecho queremos evitar a toda costa. El control de humedad específicamente nos elimina también ciertos detalles como la electricidad estática, también la acumulación de moho, nos ayuda a preservar muebles de madera, muros, la temperatura de confort, por supuesto, y si mantenemos también la temperatura de confort, quiere decir que vamos a utilizar menos el termostato o menos el aire acondicionado, lo cual nos garantiza que vamos a utilizar también menos energía. Esto en algunos casos no se ve tan importante, particularmente porque en México no ocurre tanto, pero de hecho ocurre más de lo que ustedes creen y en Latinoamérica en general. Cuando tenemos una casa de piedra específicamente, o de cemento, con yeso y demás, vamos a notar que en ciertas áreas donde se tiene más humedad, particularmente cerca de los baños, se empieza como que a descarapelar la pared y esto es debido también a una gran cantidad de humedad que se encuentra al interior. Algo que no siempre podemos notar, solamente si nos acercamos a ese lugar o a veces ni siquiera así cuando tenemos unas ciertas temperaturas muy bajas o muy altas. Por otro lado, en casa y esto aplica prácticamente para cualquier escenario. La humedad baja también nos causa problemas de resequedad de la piel, resequedad en los ojos, problemas también de vías respiratorias. Hay personas que empiezan a tener problemas en la nariz, por ejemplo, que no pueden respirar, que sus mucosas no duran lo suficiente al interior y entonces sienten que se asfixian, pero realmente se encuentran a salvo por ahora.
y nos aumentan, por supuesto, el riesgo de infecciones como el catarro, la gripe o la bronquitis. Si tenemos exposiciones cortas, vamos a pensar, por ejemplo, que nos encontramos en casa 1 o 2 horas al día fuera de dormir, probablemente no sea algo tan grave. Pero ahora específicamente en la situación de COVID, donde una gran cantidad de personas permanecen mucho tiempo en casa, pues esto se puede volver un problema. Y vamos a llevarlo a otro lado. ¿Qué tal si empezamos a verlo ahora por el lado de las empresas? Si no tenemos también un control adecuado de la humedad, nos va a causar problemas de enfermedades respiratorias constantes en las personas. Y algo que de hecho manejamos en calidad del aire interior es el comprender que una persona que no se encuentra sana y que constantemente se enferma, pues es una persona que no puede elaborar y por ende significa un gasto, o mejor dicho, un costo bastante grave, porque estamos perdiendo a una gente que nos pueda ayudar a realizar ciertas acciones y por supuesto, pues hay que seguir manteniendo estos recursos. Entonces, de ambos lados, en toda situación, no nos conviene tener una baja temperatura. Y entonces, lo que vamos a buscar es tener una baja temperatura, una baja humedad, perdón. Y entonces, lo que vamos a buscar es tener una humedad óptima. No queremos agregar demasiada temperatura, así como solo mantener el sistema de humedad trabajando las 24 horas para hacer prácticamente un sauna el interior de una oficina. También hay que considerar máquinas, documentos, entre otras cosas, y tampoco en casa. No se trata de que todo el tiempo nos queramos sentir cálidos al interior. Por otro lado, tampoco queremos que sea demasiado baja, porque nos puede causar todos estos otros problemas con respecto a virus, bacterias, hongos, a ataques de alergia, incluso a interacciones químicas que tienen problemas con este detalle de la humedad. Algo que de hecho me preguntaban hace poco, ¿se puede notar específicamente cómo actúa el mundo con nosotros cuando empezamos a tener en cuenta cómo funciona la estática? Yo creo que se han notado que en diciembre, específicamente conforme más nos vamos acercando a las partes más frías de, del invierno, empezamos a tener como que toques en todos lados. Nos subimos al carro y agarramos la puerta y de repente nos da toques. O llegamos a la puerta de la casa y si es de metal, tocamos también la perilla y toques otra vez. Bueno, eso es debido a que en el aire no existe una cierta humedad que nos funciona específicamente como un escudo. Y de la misma manera nos va a ayudar a evitar ciertas infecciones y también ciertas interacciones específicamente con algunas reacciones químicas o algunos químicos que se pueden encontrar en el aire. Entonces, lo que queremos hacer aquí y lo que queremos dar a entender es que aunque ASHRAE nos dice que deberíamos tener un 30 a 60% aproximadamente, podemos notar que en la zona media, específicamente el 50%, entonces donde tenemos el área más saludable, donde nos va a afectar lo menos posible, tanto en todos los factores de químicos y electricidad, como también nos va a afectar menos a las personas que se encuentran al interior. También hay que considerar, y esto va muy de la mano al hecho de que se quiere hacer dimensionamiento de algo que nos debe de ir interesando, pues desde ahora mismo es, bueno, ya sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Pues agregando un modificador. Pero ¿cómo lo voy a escoger? En donde voy a realizar la instalación para mi usuario o para mi cliente, pues mmm, tiene techos altos o techos bajos. Tiene, por ejemplo, ventanas que se abren constantemente. A esta persona le gusta tener aire fresco, le gusta mantener la temperatura al interior, cosas por el estilo. Y ya que empezamos a considerar todos estos factores, vamos a entender también cómo podemos operar mejor estos sistemas para que no solamente le ayuden a las personas que se encuentran viviendo ahí, sino que además también pues tengan un efecto positivo completamente. Y para eso tenemos que tener en cuenta que las construcciones con las que vamos a trabajar necesitan tener aislamiento de una u otra forma o debemos de considerar este aislamiento. También qué tan altos son los techos, porque esto significa también una mayor cantidad de aire y una mayor cantidad de corrientes de aire que van a estar constantemente en este espacio. ¿Cuál va a ser la temperatura interior? Si se está manteniendo o no, si solamente se trata de una condición de a esta persona no le interesa mucho mantener la temperatura en el interior, pero lo que sí quiere es definitivamente estar más saludable y también cuál va a ser la ventilación. Si tenemos o no un sistema de ventilación o si el propio sistema, es decir, el sistema de aire acondicionado ya tiene también un sistema de ventilación. Y ya sabiendo esto, entonces ahora que sabemos cuáles son los factores que nos afectan, cómo nos afecta positiva y negativamente, vamos a ver cómo funciona un humidificador. A continuación, les presento aquí un videito muy rápido, donde hago yo una explicación de cómo es que operan estos dispositivos. A grandes rasgos, el proceso de humidificación es el siguiente.
Una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco o con bajo contenido de humedad, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora enfriándose así la interfaz. El seno del líquido cede entonces su calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que éste se humidifica. Me confirman ahí nada más si se escucha bien porque aquí apareció, o bueno, sonó en mi bocina de la computadora. Sí, sí, escuchó bien. Muchas gracias. Ok. Entonces, esto suena medio extraño, pero básicamente lo que queremos hacer es como si tomáramos ¿cómo se llama? Un pulverizador de estos aspersores y empezáramos a echar agua prácticamente por todos lados. Más o menos eso es lo que va a hacer el humidificador, pero no lo va a hacer en gotas tan grandes, lo va a hacer en unas cantidades muchísimo menores que van a poder ser diluidas directamente dentro del aire y esto nos va a ayudar a humidificar al interior. Es un proceso muy sencillo y casi en todos los humidificadores, no solamente en los de nuestra marca, se hace más o menos lo mismo. Vamos a tomar agua, la vamos a colocar en un tanque, de este tanque se va a transportar hacia un panel que nos va a ayudar a poder afectar directamente el aire que pasa por ahí y lo podemos hacer de múltiples formas. Puede ser utilizando ventiladores, puede ser por ventilación natural, puede ser simplemente un humidificador de paso, entre otras cosas que podemos utilizar. Y entre las soluciones que nosotros ofrecemos adicionalmente, también están los humidificadores de vapor. Estos humidificadores hacen exactamente eso, hacen que el agua que se encuentra ya al interior del tanque se vuelva vapor directamente para que su integración con el aire sea muchísimo más sencilla. En este caso, este humidificador también se conoce como humidificador evaporativo y es muy probable que ya los conozcan en gran parte de los humidificadores, por ejemplo, que venden ahí en Amazon y en Mercado Libre, que son estos humidificadores pequeños que utilizan aceites esenciales que vibran muy rápido y estos también producen una pequeña hume de vapor que vemos que se puede desvanecer rápidamente en el cuarto. Bueno, hacen exactamente lo mismo con la diferencia de que nosotros utilizamos un proceso de electrólisis. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a controlar el humidificador? Hay dos factores. El primero es cuando vamos a utilizar el humidistato o algún termostato que tenga un control de humedad y el otro son los switches que van a ayudar a que opere. Hay dos tipos de switches. El primero es el switch de vela, que en este caso, conforme ya tenemos nosotros el control de humedad en la pared en este caso, y además estamos utilizando el sistema de aire acondicionado, al momento que existe una cierta corriente de aire, este va a accionar el switch de vela, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, y conforme se empiece a mover, va a hacer que el humidificador comience a operar. Esa es una opción. O la otra también sería la opción de utilizar los switches de presión, que cierran también los contactos eléctricos conforme cambia la presión de acuerdo a la cantidad de aire que está pasando a través de exactamente el mismo puerto. En este caso sería a través de los ductos. Ya que él empieza a operar el humidificador, entonces va a empezar a tomar agua, va a empezar a generar vapor en algunos casos o en otros simplemente va a empezar a inyectar el agua directamente hacia el aire y esta pues empieza a integrar directamente al mismo aire para que sea recibido por parte de los usuarios ahora en las áreas que se quieren acondicionar. Lo único que vamos a hacer aquí de diferente con los humidificadores evaporadores es que vamos a evaporar el agua primero y luego la vamos a integrar, casi siempre por medio de un nozzle o de una manguera inyectora, mientras que en el caso de los humidificadores de paso, vamos a colocarlos directamente en el ducto y es literalmente lo que se llegue a atrapar. Luego vamos a ver ahora cuáles son los tipos de instalación. Los humidificadores se pueden instalar prácticamente en cualquier posición, se pueden controlar, se pueden colocar en todos los ductos de suministro y también se pueden colocar incluso con aire de retorno si es que esto fuera necesario para poder tomar de forma natural todo el flujo de aire que pudiese suceder. Esto, por cierto, es muy diferente, digamos, a un sistema de desvío en cuanto a diferencias de presión en sistemas de zonificación, aunque se parece mucho en los diagramas, pero el efecto es completamente diferente. Lo único que estamos haciendo es mover la masa tal cual, o en este caso el fluido, el líquido que se encuentra al interior de las canastillas que tenemos también al interior de los humidificadores. En el caso del humidificador de bypass, por supuesto, pues no vamos a utilizar un ventilador al interior de la unidad, sino que vamos a utilizar específicamente el aire que viene directamente desde el retorno o que viene también por parte del mismo ducto para que se pueda colocar toda la humedad al interior. Estos humidificadores específicamente tienen ya su cableado integrado, tienen también su switch que va a realizar el encendido de la bomba interior para poder empezar a jalar el agua a la parte superior del panel y que entonces por medio de el sistema
de suministro de aire, pues empiece a otorgar el agua. ¿Y qué pasa cuando se queda sin agua? Bueno, en este caso vamos a utilizar también un suministro de agua que se coloca en la parte de abajo para que se pueda colocar el agua suficiente directamente dentro de la unidad. Luego están los humidificadores de ventilador. Estos son ligeramente más independientes porque no requieren forzosamente que se esté utilizando el sistema de aire acondicionado, aunque también no son tan efectivos si no se utiliza el sistema de aire acondicionado. Estos básicamente van a encender junto con un ventilador que ya viene integrado en la unidad para que entonces empiece a mover el aire a través de la almohadilla e independientemente de cuál sea el nivel de velocidad del ventilador o la presión que se tenga en el sistema, simplemente comienzan a agregar la humedad al aire. Más o menos lo que hacen los humidificadores portátiles. Y luego tenemos los humidificadores, en este caso los humidificadores evaporadores, que estos se pueden montar ya sea directamente en el ducto, así como lo podemos ver aquí en el diagrama. Lo podemos colocar en el ducto para que todo el vapor, así como se genera también en el caso de los humidificadores portátiles, pues se aplique directamente al aire o se puede colocar en caso de que sea necesario en aplicaciones remotas donde vamos a colocar una manguera para que toda la humedad que se esté colocando directamente al sistema se pueda agregar por parte de la manguera. Es completamente seguro y también se puede utilizar exactamente igual. Solamente vamos a tener algunos números de parte diferentes. Hasta aquí ya sabemos cómo funciona el humidificador, por qué se necesita y cuáles son algunos factores que nos podrían afectar la humedad. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para escoger el humidificador adecuado? ¿Qué vamos a hacer para poder seleccionarlo? ¿Cómo sabemos que, aunque no conozcamos los modelos todavía, cómo sabemos cuánta agua necesitamos agregar al ambiente? Y eso lo vamos a tener en cuenta con esta tablita que tenemos aquí, que en este caso nos va a ayudar a decidir cuál es la cantidad de galones de agua específicamente que se tienen que aplicar por día para que tengamos un nivel de humedad adecuado. Y esto depende en general del tipo de construcción y del tamaño de la construcción. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a considerar una construcción reciente de los últimos apartamentos que se están vendiendo últimamente, que están diseñados específicamente para poder mantener la mayor cantidad de energía posible al interior en cuanto a iluminación, energía calórica, por supuesto, condiciones de humidificación, etcétera. Estas construcciones son específicamente apretadas, tienen poca o nula ventilación. En algunos casos hay una o dos ventanas en toda la casa que se pueden abrir, algo que de hecho se ve muy comúnmente en las oficinas, particularmente, donde no es necesario abrir las ventanas, sino que todo el control se tiene directamente por parte del sistema de aire acondicionado. Y por ser justamente una construcción apretada, pues prácticamente nada de la energía puede salir. Todo el movimiento de flujo de aire y demás se genera específicamente por el sistema de aire acondicionado. Entonces, a partir de ahí, ya que sabemos que se trata de una construcción apretada, sabemos que el agua del aire no va a escapar tan fácilmente del sistema. Y eso nos permite ahora solamente seleccionar cuál va a ser el tamaño con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema de 20,000 pies cúbicos, vamos a tener que trabajar con uno o dos humidificadores que nos den aproximadamente 8.3 galones por día. Si se trata de una construcción más grande, vamos a tener que trabajar con hasta 16.7 galones por día. En este caso, no estamos considerando situaciones donde tengamos demasiada humedad o muy poca humedad. Es simplemente para mantener la humedad al 50% todo el tiempo. Y el resto, en este caso el humidistato, si tenemos una humedad relativa de, vamos a decir, un 10%, lo va a lograr sin ningún problema el humidificador. Si tenemos una humedad demasiado alta en algunas situaciones, pues el humidificador no se enciende. Es exactamente el mismo concepto que lo que vendremos a hacer con los sistemas de aire acondicionado para temperatura. Por otro lado, ¿qué pasa en situaciones un poquito más, ¿cómo lo decimos?, alcanzables para el usuario promedio, para aplicaciones residenciales? En casi todos estos casos vamos a tener situaciones de construcciones con, con, con aislamiento medio o suelto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en casas un poquito no tan recientes, pero tampoco tan antiguas, tenemos aplicaciones donde está bien sellado toda en la casa. Al interior se queda el frío o se queda el calor, pero de todas maneras tenemos ventanas y constantes partes móviles que pudiesen otorgar un cierto nivel también de flujo de aire que nos permiten tener una buena ventilación. En este caso es exclusivamente para el uso del usuario y ellos deciden cuándo abrirlas y cerrarlas. Hay que indicarles que pues, el sistema tiene que estar cerrado específicamente, que en este caso mantendríamos el sistema de aire acondicionado trabajando para que ellos puedan tener una mayor comodidad y a la vez pues tengamos también una humedad relativa controlada.
En el caso de que no quieran utilizar los sistemas, simplemente se apaga. Y estas son las construcciones medias. ¿Cuáles son las construcciones sueltas? Pues vienen a ser las construcciones un poquito más viejas, casi siempre domicilios o edificios donde se tiene ventilación natural. En ese caso, la humedad prácticamente desaparece en el aire y en este caso, pues se va junto con la ventilación. Así es que hay que dar un muchísimo mayor volumen de agua por día para que podamos tener más o menos una humedad adecuada. Esto no quiere decir, por supuesto, que lo vayamos a mantener todo el tiempo al 100% y se le tiene que hacer saber al usuario final. Mientras sigamos teniendo una gran cantidad de ventilación que salga del edificio, desafortunadamente vamos a perder también una gran cantidad de humedad. Ya considerando todos estos factores, ahora sí podemos pasar a cuáles son los humidificadores que podemos utilizar. Y en este caso vamos a hablar acerca de los humidificadores residuos, de los nuestros, los cuales todos vienen con un humidistato Humidipro H6062. El humidistato hace exactamente lo mismo que lo que vendría a ser un termostato, con la diferencia de que nos va a controlar específicamente cuál es el nivel de humedad. Es decir, si la humedad está demasiado baja a lo que nosotros colocamos, enciende el sistema de humedad. Si se llega a ese nivel de humedad, entonces apaga el sistema de humedad. Es así de fácil. Hay otros controles que pudiésemos utilizar. No estamos obligados necesariamente a utilizar un HumidiPro. En algunos casos pudiésemos utilizar los controles to IAQ, que son para distintos sistemas. No solo nos manejan humedad, también al mismo tiempo nos pueden manejar deshumidificadores y sistemas de ventilación. Y además nos ayudan a que el sistema de control de temperatura sea un poquito más preciso. Por otro lado, también podemos utilizar termostatos más avanzados como el termostato Prestige IAQ. Estos son termostatos de comunicación inalámbrica que tienen, en este caso, en el EIM, específicamente un módulo de control que podemos ver aquí atrás de color gris. Ay, sí. Este de aquí. En el IM se encuentran todas las terminales necesarias para poder operar el sistema y ahí mismo también tenemos las terminales de humidificación, deshumidificación y ventilación, todo al mismo tiempo. Entonces, si nuestro cliente quiere un sistema de control completo, podemos ofrecer esta solución. O una solución también igualmente más avanzada, pero más limitada, donde tenemos, vamos a pensar, por ejemplo, eh, no sé, vamos a decir en la costa, donde básicamente todo el año se utilizan sistemas de frío y muy rara vez se utilizan sistemas de calor y en este caso hay una gran cantidad de humedad y queremos utilizar solamente un deshumidificador. Entonces podemos utilizar un T10. O por otro lado, si estamos en las montañas donde la cantidad de humedad tiende a ser muy baja o en sitios más altos, dependiendo de en qué estado nos encontremos, en ese caso también podemos utilizar el mismo termostato T10 que nos controla el sistema de aire acondicionado y a la par nos va a controlar también un sistema de humidificación para que podamos agregar la cantidad suficiente de agua directamente al sistema. En ese caso podemos utilizar un T10. El único detalle es que el T10 solamente nos puede manejar una y solo una de todas las soluciones, que vendría a ser humidificación o deshumidificación, mientras que los otros de allá, los otros dos, e incluso el humidistato, pueden controlar dos unidades a la par. Ahora sí, vamos a comenzar con los números de parte. Antes de avanzar por aquí, veo tenemos una duda. Esa la vamos a guardar para... Ah, no, no es una duda. Muchas gracias por notificarme. Ok. ¿Cuáles son los números de parte y en qué varían? Todos empiezan como Honeywell Home, sistema de verificación, cosas por el estilo, y nos van a decir el número de galones por día que nos dan dependiendo del modelo que estemos utilizando. Por ejemplo, el HE105 nos da hasta 12 galones por día y el HE205 nos da 17 galones por día. Este es un humidificador de paso, lo cual quiere decir que no tiene ventilador interior, tiene su almohadilla antimicrobiana de nitróxido de plata y tiene también en este caso las especificaciones eléctricas. Utiliza un transformador de 24 volts AC, que dependiendo de cuál sea el paquete que seleccionen puede o no venir incluido, de 60 Hz a 0.5 amperes. Se puede cablear directamente a los sistemas de aire acondicionado, solamente que no se sugiere del todo. En algunos casos el consumo de corriente de ciertos dispositivos tiende a ser mayor conforme va avanzando el tiempo, dependiendo de cuál sea la demanda. Entonces a veces pudiesen operar correctamente, pero se puede hacer en algunos casos. Y nos incluye, por supuesto, el humidistato H89C9. Es muy fácil control, nos ayuda a mantener los niveles de humedad adecuados y nos ayuda también a ahorrar energía, pensando en que vamos a mantener también la temperatura, específicamente temperatura de calor adecuada. Y en el caso de aplicaciones de frío, bueno, se puede siempre, es decir, cuando hace calor, se puede mantener el sistema apagado, ya que usualmente cuando hace calor tiende a haber mayor humedad.
Ajá. Encaja prácticamente en cualquier espacio de humidificadores, evaporadores ya existentes. Si ya tenían un humidificador instalado anteriormente de cualquier otra marca, encaja exactamente en el mismo lugar. Solamente hay que verificar las medidas en los manuales de instalación. Tiene también su flexibilidad de aplicación. No necesariamente se tiene que instalar hacia la derecha, también se puede voltear. Viene una segunda opción. Y tiene también la misma oportunidad de reemplazo al utilizar el mismo estándar de las almohadillas que pueden ser reemplazadas fácilmente. No se incluye, por supuesto, en este caso el transformador y control en algunos paquetes. En otros sí viene solamente el humidificador. Y todos los productos, por ser de instalación pro para ustedes, tienen 5 años de garantía. Después están los humidificadores TrueEase. Los humidificadores TrueEase son humidificadores un poquito más sencillos todavía de utilizar. Todos nos hacen bypass prácticamente, excepto el H300 a 1005. Este es uno de ventilador. Y la salida de cada uno, por ejemplo, el H100 es de 12 galones por día. El H150 es de igual 12 galones por día. Este es más pequeño. El H200, este es de 17 galones por día. El 250 es también grande y avanzado de 17 galones por día. Y el H300, pues es uno de ventilador, específicamente de 18 galones por día. Estos son flexibles de adaptarse, se pueden instalar en cualquier aplicación donde ya se haya tenido anteriormente un humidificador y nos ayudan a mantener la humedad relativa entre 30 y 50% en todo momento utilizando los humidistatos. Se tiene acceso muy fácil a la almohadilla si es que se tiene que realizar algún tipo de modificación. Pues ahí. Un segundito. Algo le pasó a... Ok, sí, algo... Ahí está. Ok. Es de acceso sencillo, se puede voltear también el suministro en caso de que sea necesario en las versiones bypass y en las versiones de ventilador. De igual manera, es muy fácil acceder a la almohadilla para realizar los intercambios. Incluye, por supuesto, en todos los modelos su MIDI Pro, son muy silenciosos y tiene su canastilla de conexión rápida para la fontanería de un solo paso. Y luego está el humidificador más avanzado que ofrecemos, el HM750A1000. Este es un humidificador de alta eficiencia bajo demanda, opera específicamente con electrólisis, es decir, utiliza energía eléctrica directamente dentro del canister, en este caso del tanque de agua, para que podamos realizar la evaporación del sistema de agua al interior y generar el vapor suficiente para poder colocar toda esta agua ahora dentro del sistema de aire acondicionado. Nos realiza también un diagnóstico intuitivo que nos garantiza que siempre se esté cómodo y nos da una fácil resolución de problemas por medio de la pantallita de LEDs que podemos ver por aquí. Justamente aquí en esta sección tenemos LEDs indicadores que nos dicen cuáles son las funciones que se están utilizando y cuáles son los problemas en caso de que se tenga algún inconveniente con la misma unidad. Ahí se trabó. Ok, ahí está. Sí. Nos ayuda a mantener los sistemas de calor más eficientes sin necesidad de que se esté utilizando un sistema de calefacción más alto debido a bajos niveles de humedad y por supuesto nos protegen todos los sistemas de, todos los muebles y a las personas para que se puedan encontrar cómodos y seguros. Es el único en la industria que puede ser montado de forma remota o directamente sobre el ducto. Tiene su instalación muy flexible de una sola persona y tiene su autodiagnóstico intuitivo para tener el servicio de mantenimiento rápido. Incluso como en los modems, ven que hablamos a soporte técnico para que nos digan cuál es el problema mediante los LEDs. Más o menos lo mismo, se pueden comunicar con ustedes y ya saben qué es lo que tienen que hacer y solamente llegan a realizar el mantenimiento. Es también de cableado muy fácil y tiene su recipiente previamente sellado, salado para un inicio muchísimo más rápido con las bisagras de fácil mantenimiento. Ok, ¿por qué está tan lento? Me disculpo por eso. Tiene su tecnología autoadaptativa. Hay dos opciones de tanques de 11 o 22 galones por día y puede producirlos prácticamente a voluntad con la misma unidad. Un segundito. Y hay un pequeño error de typo. Esta no es el número de parte correcto. Disculpa por eso. Nos opera, por supuesto, también tanto con los termostatos como con los controles Prestige y los controles de Humidity Pro de Honeywell Home, Aero Studio.
es también controlable a través de la aplicación de Total Connect Comfort o desde la aplicación Honeywell Home App, y de igual manera que las demás unidades tiene hasta 5 años de garantía. ¿A qué me refiero con almohadillas? Me refiero en este caso a los panales por los cuales pasa el agua. Si ya has trabajado anteriormente, por ejemplo, con un sistema de, de aire acondicionado de agua, en este caso los enfriadores evaporadores, has notado que cuando se enciende el sistema de aire acondicionado específicamente, eh, empieza a correr una bomba que sube el agua a la parte de arriba y empieza a caer esta agua sobre un panal para después encender un ventilador. Es más o menos el mismo concepto que el de humidificación, con la diferencia de que el sistema de aire acondicionado se usa exclusivamente en lugares secos y solamente se controla por temperatura, no se controla por la cantidad de humedad que se agrega al sistema. Esa sería la diferencia. Y en este caso, pues la almohadilla o el panal puede ser reemplazado fácilmente. Ahora, ¿cómo se hace la instalación? La instalación es muy sencilla. Y en primer lugar, vamos a determinar dónde es que lo vamos a colocar, lo más cercano posible también, tanto a la caja de conexiones eléctricas, como también tengamos una salida hacia el sistema de drenaje en caso de que sea necesario y, por supuesto, una entrada de agua directamente al sistema. Ya que tenemos todo esto, hay que considerar el peso de la unidad y vamos a poder proceder a realizar la instalación. Simplemente tomamos nuestro modificador, perdón, y vamos a destaparlo y a colocarlo para poder fijarlo en el lugar donde se va a quedar conectado. Viene ya con su transformador, por lo tanto solamente vamos a colocar las unidades en su lugar, colocamos las mangueras, en este caso vamos a utilizar una manguera de suministro remoto y vamos a realizar el taladrado del orificio específicamente para colocar aquí el aplicador. Este aplicador se fija al ducto y podemos colocar la manguera de forma remota para que se pueda otorgar el, la humidificación directamente al ducto. Ya que tenemos esto, fijamos la manguera en su lugar y ahora podemos proceder a colocar el medidor, la segunda manguerita más pequeña. Podemos abrir ahora el sistema de agua. Bueno, en este caso lo tendremos que cerrar, perdón, para poder instalar la manguera y después lo podemos colocar en su lugar. Y también la manguera de desagüe, que pudiese llegar a utilizarse en algunos casos. Casi siempre se aprovecha todo el agua al interior. Ya que todo se encuentra conectado en su lugar, simplemente hacemos los cableados, en este caso hacia el transformador y la caja de luz. Y por supuesto hacia el control, en este caso el humidistato. Aquí lo estamos colocando al interior de un basement, de un sótano, pero por supuesto esta unidad estaría en un lugar remoto. Y ya que todo se encuentra conectado y correctamente sellado, nos aseguramos de que se encuentre bien, vamos a sellar la unidad por última vez. Abrimos el suministro de agua y colocamos también el sistema eléctrico para que pueda comenzar a operar y ya se pueda comenzar a utilizar con total comodidad. Bien. Si recuerdan, hay que tener en cuenta cuál es el tamaño de la vivienda o del edificio que queremos nosotros acondicionar y por supuesto también el tamaño, perdón, el tipo de construcción con el que estemos trabajando. Y en eso nos va a ayudar esta tabla. Pero hay que considerar, por otro lado, cuál va a ser la cantidad de galones por día que vamos a tener que aplicar. Y para esto aquí tenemos todos los números de parte que pudiésemos necesitar, junto con los galones por día y el tipo de humidificador. El tipo como tal depende más bien de cuál sea la preferencia del usuario. Si tenemos un ventilador, casi siempre se va a agregar un poquito más de ruido al sistema. Si no tenemos ventilador, utiliza exactamente el mismo, en este caso sería el flujo de aire del sistema, pero pudiese no ser tan eficiente en algunos casos. Y por supuesto, el sistema de evaporación es mucho más eficiente y realmente no hace prácticamente nada de ruido. Ya que tenemos esto en consideración, ahora sí, dependiendo de cuál sea la construcción y el tamaño de la construcción total, vamos a poder decidir cuál y cuántos de los humidificadores vamos a necesitar. En caso de que cualquiera de estos humidificadores requiera mantenimiento, y a eso nos vamos justamente también con el HM750, que nos va a dar el diagnóstico directamente con los LEDs. Nos va a indicar, por ejemplo, si se tiene que reemplazar, en este caso, el, el sistema de suministro, si se tiene que reemplazar el tanque de agua o cualquiera de las otras unidades, vamos a necesitar los números de parte y todos los números de parte también los podemos encontrar en los manuales de instalación. Les voy a mostrar dónde los podemos descargar, pero por si los necesitáramos, aquí tenemos todos los números de parte de los sistemas HE105 y 205. También de los HS300 a este HE300 están un poquito pequeños, permítanme corregirlo. Hace un momento estaba bien. Un poco
más grande para que sean más legibles. Luego tenemos todos los números de parte del HM750. En este caso el humidistato, también el, el cilindro o bueno, el tanque de agua, las válvulas y también las mangueras tanto de suministro de agua como de desagüe y de suministro de humedad. Y todos los números de parte que pudiésemos necesitar, todos los tenemos aquí ya directamente. Como ven, todo es muy sencillo en realidad. Hay poco que tener en cuenta en consideración en algunos casos. No quiere decir que no le tengamos que prestar atención. Ya que sabemos la importancia de estas unidades, pues lo mejor sería aplicarlas a la brevedad para nuestros usuarios, o mínimo informarles que existen estos detalles y que ellos puedan seleccionar sus propias soluciones. Hasta aquí, no sé si tengamos alguna duda en particular. Por ahí nos comentaban en la parte del chat que era la almohadilla. Les mencionaba yo, se trata del panal que se va a mojar para que se pueda transmitir el agua directamente hacia el aire, hacia el sistema de aire acondicionado. No sé si tengamos alguna otra duda. Si no es el caso, y si me lo permiten, les quiero mostrar un par de sitios web, como siempre. El primero Ok. es www.residio-latam.com. Este es un sitio web hecho específicamente por latinoamericanos y para latinoamericanos de nuestra parte de Residio para ustedes, para poder otorgarles más información, no solamente de los sistemas de aire acondicionado, sino también de algunos otros productos, como lo son, por ejemplo, sistemas de seguridad. Por ahí tenemos también algunos otros controles, entre otras cosas. Detallitos pequeños que pudiesen necesitar, todo lo encontramos aquí en la sección de webinars. También están los cursos privados que ofrecemos para ustedes, por supuesto. Luego tenemos por ahí nuestro sitio web de www.resido.com, específicamente aquí en la opción de Resido Pros. Vamos a dar aquí cuando lleguemos a residio.com y ahí ustedes van a poder nuestro catálogo de productos. Tenemos de hecho la sección de productos donde vemos todos los productos de aire, específicamente de calidad del aire interior, esta humidificación, deshumidificación. También por ahí, ¿qué pasó? Está la sección de filtros en caso de que quieran agregar estos sistemas también. Si quieren utilizar los sistemas de luces UV. Si por ejemplo quieren todas estas tablas de dimensionamiento, lo podemos encontrar específicamente en el HM750. Tenemos el humidificador avanzado de electrodos. Solamente vamos a abrir el producto. Y parece que mi red está un poquitito lenta, una disculpa por eso. Nos vamos a ir aquí un poquito más abajo. De hecho, aquí tenemos para seleccionar los distintos paquetes. En este caso es solamente uno, el HM750.000. Aquí están los recursos tanto de venta como de instalación. Específicamente nos vamos a ir aquí a los manuales de instalación. Nos dice las especificaciones técnicas. Y por otro lado, acá tenemos las tablas de los números de parte. Por acá abajo está también la de selección para que podamos seleccionar exactamente cuáles son. Y por supuesto, la instalación es muy, muy sencilla. Por otro lado, les queremos compartir también nuestros teléfonos de soporte técnico para toda Latinoamérica, para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nuestra área de soporte técnico está disponible desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hora en México para poder atender a todas sus dudas, no solamente de dimensionamiento o de instalación, si tienen por ahí algún detalle, algo que no sepamos cómo solucionar en ese momento, si tienen algún detalle de, oye, es que no me está manteniendo la humedad y ya revisé toda la construcción, ¿qué otro factor pudiera estar afectando? Todo esto lo podemos revisar con nuestro equipo de soporte técnico en cualquiera de los números, o también nos pueden escribir a Home Support Clar, y ese acabo de notar que no está aquí en la presentación, permítanme colocarlo en el chat, es nuestro correo homesupportclar@residio.com. donde se pueden comunicar con nosotros y estaremos más que felices de poder apoyarles. Por último, también les queremos pedir un favor por parte de Residio. Si nos pueden apoyar contestando esta encuesta muy rápida de 4 preguntas y una sección de comentarios, con eso nos van a ayudar a mejorar nuestro servicio. Si tienen por ahí específicamente alguna observación en particular, algo que les gustaría apoyarnos para mejorar, si solamente nos quieren saludar, nos lo pueden hacer saber a través de este medio, o también si tienen alguna observación que les gustaría que cambiáramos, si tienen algún tema en particular que les gustaría que también nosotros ofreciéramos en estos cursos, nos lo pueden hacer saber por este medio. Por lo pronto, y veo ya un par se retiró, muchas gracias por haber asistido al seminario del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es César Maya. Por favor, como siempre me despido así, cuídense mucho, no salgan de casa,
Hay que lavarnos las manos, seguir las recomendaciones de los expertos y vacunarnos para que la situación se acabe lo más pronto posible y nos podamos conocer en persona. Que Sí. tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, César, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que el video lo van a ver más tarde en nuestro canal de YouTube. Saludos y buen fin de semana. Cuídense.